y precisamente habla de este blackout, este apagón general sorprende al país. Sistema eléctrico nacional sufre caída. Un apagón nacional se registró desde las últimas horas de la mañana de ayer martes. De acuerdo con los primeros informes técnicos, la falla se produjo cerca del mediodía, coincidiendo con una inestabilidad en varias plantas solares que operan en distintas regiones. Las autoridades del sector energético investigan las causas exactas del evento mientras trabajan en la restauración gradual del servicio. Fuentes del sistema eléctrico indicaron que la avería provocó una caída súbita de frecuencia y tensión, lo que activó los mecanismos automáticos de protección y desconexión de generación, dejando sin energía gran parte del territorio nacional. El apagón masivo dejó semáforos fuera del servicio, generando congestión vehicular, especialmente en la capital. El transporte público también se vio afectado. El metro de Santo Domingo, el teleférico, permanecieron fuera de operación durante varias horas. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó que a las 1:25 de la tarde quedaron fuera de funciones la subestación eléctrica Paraíso e Isabela, encargada de suministrar energía a las líneas 1 y 2 del metro, a la línea 1 del teleférico, debido a la salida del sistema eléctrico nacional. Se estima que cientos de usuarios permanecen a la espera de la reanudación del servicio. Inicialmente se informó que la situación podría resolverse en un plazo de 2 a 3 horas. Sin embargo, en ciudades como San Francisco de Macorís, el apagón se extendió por aproximadamente 11 horas antes de restablecerse completamente. Bien, señores, ahí están las imágenes. Está fuerte. Ahí están las imágenes. Si ustedes vieran lo que yo acabo de ver, se rieran igual que yo. Porque el dominicano tiene esa particularidad que se ríe de su desgracia. Sí. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el apagón nacional que se produjo ayer en el país? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa, Yeuri, buenos días. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano en esta mitad de semana. E increíblemente ya estamos casi a mitad de mes de noviembre. Eso decía yo hace un momento. Ah, bueno. Sí. Mira, parece que por tu lado, no, por tu casa no hubo apagón. ¿Por qué? Pero tú llegaste hoy tan radiante como siempre. Ay, gracias, amado. Oh, Dios, cara, a esta mujer no le afecta nada, ¿eh? Muy gracias. No. Muy bien. Vamos adelante, Carolina, con el tema. Bueno. No nos sorprende tanto porque ya estamos acostumbrados a los apagones. Bueno, así es. Lo que sí llamó la atención, claro, Pedro. Y los baby boomers, como yo, estamos acostumbrados a los blackouts, que antes no se le llamaba así. Apagón general. Okay, pero sí. eso era cada rato, eso no era raro. O sea, para mí eso es Entonces, parte de vivir en este país. En ese sentido, amado José Rosa, amigos televidentes, nosotros llamó la atención inmediatamente. Es un tema nacional, es un tema de seguridad, es un tema de Estado. El hecho de que el país completo quedara sin energía. Los apagones zonificados sí, lo tenemos, ya esto es una normalidad. De hecho, todos hemos debido de acudir a los inversores, los negocios, a la planta. Y definitivamente en este sentido hemos retrocedido de manera muy importante. La alarma a nivel nacional, inmediatamente vimos parte de la oposición que aprovechan esto, por supuesto, para hacerse notar, hacerse sentir, entre ellos el señor Leonel Fernández, expresidente, donde atacaba al gobierno por esto. Nosotros veíamos a ciudadanos en las diferentes estaciones del metro, centros de salud, los negocios, o sea, estábamos a oscuras totalmente. Había programado un apagón de 11 de la mañana a 3 de la tarde, normal, de mantenimiento, como se entiende. Ahora, cuando esto se extiende hasta las 1, 11 de la mañana, es donde inmediatamente
se crea la alarma. Observamos a las diferentes autoridades de manera constante dar seguimiento. Se habla de que van a investigar, que no se sabe si fue un sabotaje. De hecho, otro aspecto que llama la atención es lo acontecido en el vecino país, que de manera similar se dio este apagón también. Estarán las autoridades investigando, pero nada, no va a pasar nada, que un apagón más. Hay que ver si es un llamado apagón financiero, un tema económico, si realmente fue un sabotaje. Se supone que desde el gobierno definitivamente no va a ser. Entiendo que había una alta preocupación, sobre todo del Ejecutivo. Esto te genera un tema de inestabilidad importante y manda una señal muy negativa desde la eficiencia de quienes nos gobiernan. En un punto donde el presidente y todo su tren gubernamental o el partido de gobierno no se encuentra en un nivel pico o en un pico importante de los temas principales de esta nación. Nosotros acabamos o tenemos latente un tema importante, que es el tema de la inflación en la República Dominicana, el alto costo de la vida. Agregarle a esto el tema energético, que había mejorado un poco la cantidad de apagones que estábamos teniendo, pero esto de alguna forma reafirma que nosotros tenemos situaciones delicadas desde el punto de vista de la ejecución correcta de las diferentes instituciones, entre ellos las que tienen que ver con energía eléctrica. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Quizás tampoco la realidad a fondo la tendrá el ciudadano común. Lo que sí es que esto nos manda, esto que hace tiempo venimos observando, que es lo que se está dando de manera interna en la gobernabilidad del Estado. Yeuri, adelante. El tema no es nuevo, pero sí lo que sucedió ayer es novedoso. ¿Por qué es novedoso? Porque teníamos pendiente, Amado hablaba que los baby boomers estaban acostumbrados a esos grandes apagones, nosotros en los 90 también, eso era normal. Sí. Que se apagaba el país completo, sin ningún reparo. De hecho, tú ves a la gente publicando, llegó Mejía. Exacto. Se fue Mejía. Pero eso era mucho antes. Sí, eso era mucho antes. Sí. Y eso era, con el perdón, eso era no porque se iba la luz, sino porque era una planta propiedad de alguien, apellido Mejía, que era también dueño del Cine Peravia. Y entonces, la luz tenía un horario, la energía eléctrica tenía un horario para llegar y para irse. O sea, no era permanente como ahora. Exacto. Continúa, Yeuri. Entonces, observamos que en todo un país, que toda una nación, con la magnitud económica que tiene, que no es la economía de los 90, que nosotros éramos uno de los países más pobres de los 90, ahora somos de Latinoamérica en el 90, ahora somos uno de los países más ricos de Latinoamérica, que un país se apague no es fortuito. Quizás no con la intención de que sea un apagón financiero por lo que eso implica para la producción nacional, pero sí tiene que investigarse. Tiene que investigarse porque esa situación no puede darse en países ser una constante. Exacto, también. En países que van en vía de desarrollo, en un país que tiene el nivel de inflación que tiene República Dominicana en estos momentos. Es un tema donde cada quien aprovecha a su medida, las organizaciones políticas adversarias atacan al gobierno, el gobierno tiene que buscar una explicación clara y precisa para dársela al pueblo, porque un país no puede estar apagado por más de 11 horas sin que se le brinde una respuesta real a esto. No es un tema que nosotros pudiéramos agotar como un tema noticioso, un tema de interés de un día, sino es un tema que debemos agotar con seriedad. Y el Estado, ojo, no el gobierno, el Estado debe enfrentar la situación para resolver esto y que esto no vuelva a suceder. Hicimos una pequeña investigación y vimos que en República Dominicana se dieron situaciones similares en el año 2009 y en el año 2015. Pero fueron mínimas, fueron 2 horas, 3 horas, que por situaciones, explosiones que se dieron, cuestiones técnicas, el país se apagó, pero la capital del país siguió funcionando. O sea, es un tema de seguridad de Estado. Exactamente.
Bueno, gracias, Yeuri. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, días. compañero Yeuri, Carolina Medina. Y buenos días a toda la gente, al equipo de producción y a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras plataformas digitales. Quiero enviar un saludo, ¿verdad?, al inicio del programa, al señor Rafael Mena y a Daisy de Jesús, ahí en el sector Los Toros. Eso es camino a La Piña, en San Francisco de Macorís, camino de Naranjo Dulce. Así que un abrazo para ellos, que son fieles televidentes de este programa. Lo ven, me dicen todos los días, de manera completa, cuando hay luz. Ahí ellos lo ven. Un saludo para Rafael y para Daisy de Jesús. Un abrazo y gracias por el cariño. Adelante. Bueno, miren, de el análisis o la observación, vamos a hacer más superficial, de lo sucedido ayer y el comportamiento comunicacional, yo he sacado una conclusión. Primero, leyendo algunos de los periódicos y viendo algunos programas a nivel nacional, veo que la línea discursiva es la misma. Comparar cosas que sucedieron en el año 2000, y mira, casualmente, Yeuri, al tú mencionarlo, también como que se me encaja, aunque no te incluyo dentro del grupo. Mencionar lo que pasó en el año 2009 y el año 2015 y compararlo con lo que sucedió en España. La misma vaina. Minimizar lo que pasó y compararlo con que ha pasado otras veces. Ciertamente ha pasado otras veces, pero aquí tenemos que hablar de que estamos en el año 2025 y que aquí, a partir de la entrada en funcionamiento de Punta Catalina, y eso yo no lo pretendo discutir con nadie porque yo lo puedo perfectamente demostrar, se acabaron los apagones en la República Dominicana y aquí todo el mundo dejó de utilizar los inversores. Tanto así que aquí la gente lo quitó y ahora lo tenemos que volver a poner. Vea qué vaina. Porque entonces se deterioró el sistema. ¿Por qué pasó? Yo no sé, porque yo no soy experto en esa área. Pero ha habido un deterioro progresivo de lo que tiene que ver con el sistema energético de la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? El comparar, como han hecho la mayoría de los comunicadores afín o empleados del gobierno, del cual excluye a Yeuri porque estoy seguro que no está ahí, espero que no, ¿verdad? Sí, porque al hacer mención me encajaste dentro de ella. Pero que él destacó un detalle importante, que fue muy mínimo. Hice mención para determinar el tiempo, no para justificar. Sí, te lo digo porque cuando yo voy haciendo el análisis, veo cuál es el común denominador. Comparar con lo que pasó anteriormente y luego también compararlo con España. Lo hice excúsame, Warner, que te interrumpa. Hice la comparación no para justificarlo, sino para maximizar el apagón de ayer, sí, correcto, que fue mucho mayor. Y por eso lo aclaro, digo que una de las variables que estuve observando era precisamente esa, y el indicador era comparar con lo pasado y compararlo con lo que sucedió en España. Primero, en España no se va la luz, señores. Y por eso cuando se dio el blackout, la gente se sorprendió. Aquí se va la luz constantemente y además hemos tenido aquí en este programa denuncia constante de un deterioro progresivo del sistema eléctrico. Eso es por ahí para que no entremos en discusión. Me refiero a aquellos que andan defendiendo y minimizando lo que pasó. Incluso también se habló, han dejado caer la chinita de que un posible sabotaje. Señores, eso ya hay que abolirlo, porque recuérdense que en estos escenarios discutimos mucho cuando aquel famoso apagón en el Aila y se dijo que era un sabotaje y no me van a poder encontrar. Yo lo debatí mucho en aquel momento y no me hicieron caso. No van a poder demostrar la condena. Dijeron que fue un pipero, un consumidor de vaina y que entró y que se robó unos cables. Pero ven acá, por Dios. Se sube al techo de mi oficina de noche y se lleva los cables que me lo han robado como 4 veces. Exacto. O sea, es lo pero mismo. Pero ahí en tu oficina, no en el Aila. Pero o sea, exactamente. Y además los cables del Aila no andan colgando. Exacto. Tú sabes, entonces, por Dios, No, hay que tener hombre. cuidado cuando se habla de eso, porque realmente no hay forma de establecer esa teoría. Ahora bien, si a alguien le queda, y esto no quiero politizarlo, pero Leonel tenía razón cuando decía, hey, el metro tiene su propia generación de energía, ¿qué pasó ahí?
O sea, no es que se va la luz y que se va a pagar todo. Aquí la mayoría de instituciones, por ejemplo, como el teleférico y el propio metro, tienen su propia generación de energía. ¿Qué pasó que no funcionó? Eso es lo que tenemos que ir a investigar, además del apagón. Dime qué pasó, ¿por qué el metro no estaba funcionando? Ah, lo que pasa es que la planta no tenía, vamos a suponer, gasoil. ¿A quién le correspondía ¿verdad? Encargarse de esa parte? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser críticos, entes críticos, y no dejarnos llevar de la ola. Porque entonces siempre van a haber una excusa. Porque se inventaron las excusas, aquí nadie queda mal. Entonces, concluyo diciendo, yo creo que, en mi opinión, esto que viene pasando no es más que fruto de un deterioro progresivo de los servicios públicos, de la falta de atención, de que los que están en el gobierno se creen ya dueños del país, como se creyeron los del PLD a final de la jornada. Ya estos se creen dueños del país y no le hacen caso a nada. Y no se enfocan en hacer las cosas bien porque ellos creen que van a ser eternos, que es una vaina. Hay que ver cómo le ponemos ese síndrome. Que cuando la gente llega al poder, cree que nunca va a salir. Hay que ver cómo le ponemos ese síndrome, cómo lo investigamos y qué nombre le ponemos. Y entonces se descuidan de todo y no escuchan a nadie. Bueno. Por eso yo digo que bien. Esto no es más, esto es una opinión obviamente, particular, que fruto del descuido, del deterioro y de la mala gestión en algunos sectores que se está llevando a cabo en este gobierno. Bien, hay gente esperando una explicación. Escuché a Yeuri decir una explicación clara y precisa. Pues mire, mi amigo, no cuente con eso. No cuente con eso. Las razones de lo que ocurrió ayer en el Marte Negro, ese Marte Negro de ayer, aquí hubo gente que hoy día está de psiquiatra, de psicólogo, porque imagínate. ¿Cómo va a ser? Sí, pues se le fue la luz, se le descargó el celular, no lo pudo cargar. Ah, sí, ahí es duro. Algunos no tenían internet porque el internet se le cayó también, ¿verdad? Pues se fue la luz. Y hay gente con problemas. Mis hijos me preguntaron al momento de acostarse, si no va a prender el aire, yo dije, acostúmbrate. Acostúmbrate a la realidad que yo viví, ¿verdad? Claro. Pues la cuestión es que nunca lo vamos a saber porque al gobierno no le conviene admitir el deterioro de los servicios, el deterioro de áreas específicas del país, incluyendo la economía hogareña, que acaba de publicar, creo que fue el Listín Diario, una noticia que da cuenta de cómo ha aumentado los precios en el mes de octubre y ha provocado escasez de productos por falta de condiciones para adquirirlo. Producto de la canasta básica. Entonces, no vamos a saber nunca qué pasó. El gobierno va a inventar la mejor historia para lograr quedar mejor, no bien, porque la gente no lo va a ver bien de ninguna manera. Y la oposición se va a encargar de que la gente no lo vea bien. Pero indudablemente que se van a inventar la mejor historia. Lo primero que se dijo fue, yo no sé si eso se hizo oficialmente, pero sí escuché a un comentario acerca de que iba a meter una línea de energía y entonces había que sacar 2 líneas que estaban funcionando para poner la tercera, ¿verdad? No sé cómo funciona eso fue lo que escuché. Y al final, cuando se metió esa línea sin sacar las otras 2, provocó un corto en todo el sistema, bajó la tensión y el sistema se cayó de manera definitiva. Entonces, eso fue lo primero. Luego de eso, no han dado una explicación. O sea, aquí no se ha dado una explicación. Hace un momento me estaba enseñando una información el amigo Pedrito, que no sé de dónde salió, que el ministro está pidiendo disculpas por lo que pasó ayer. Oye, pero no es un tema de disculpas. Ahí vi una información que el DNI, óigame, nosotros no vamos a saber qué pasó. Y lo que hay es que achacarle, indudablemente que hay que achacarle, porque la explicación que pudiera ser el tema del sabotaje, ya eso es un cuento manido, claro. Un cuento demasiado manoseado y mal dirigido. El asunto de que había que sacar algo por mantenimiento también. El asunto es el siguiente, usted no está pendiente, señor gobierno,
usted no está pendiente de los temas que tiene que estar. El gobierno nacional se ha dedicado a vender información pública para convencer a la gente de una situación que no es real, de una situación que no tenemos. Y viven dándonos noticias. Estamos es la economía número 1 de Latinoamérica. Somos el país con más. Somos el país con más. Esa es una expresión típica de los gobiernos ineficientes. Y esa expresión se utiliza muy a menudo en este gobierno. Y eso lamentablemente dice que en pleno siglo XXI, cuando yo estudiaba en el colegio, años 60 y pico, que tenía que leerme el libro de sociales o de naturales o de lo que fuere, con una lámpara humeadora regularmente, que a veces si tú te acercabas mucho te quemaba los cabellos. Sí, porque uno iba sin darse cuenta moviéndose hacia adelante y cuando tú venías a ver, fuerte. Sí, la lámpara humeadora. Exacto. Habían dos, una, ¿verdad?, que usaba un cristal. Sí, un tubo de cristal. Tubo, sí. Yo tengo una ya en y el la campo. otra que era abierta. Sí. Sí. Em, Esa era la de moverse. Sí. Se utilizaba y la nariz te la ponía. Sí, no, Sí, y sí, el con humo, Sí, el humo. porque Pero- estamos hablando de quemaba queroseno. Pero mire el Era detalle, queroseno. Amado, a propósito de lo que tú estás diciendo. Dice aquí, y muy bien citado por la producción, que dice fuentes del sistema eléctrico, ¿verdad?, indicaron que la avería provocó una caída súbita de frecuencia y tensión, lo que activó los mecanismos automáticos de protección y desconexión de la generación. Eso es manipulación. Sí, totalmente. ¿Sí? Dentro de la dieta teja de manipulación de Joan Chomsky, ahí se habla de que tú tienes que hablar siempre de manera que no te entiendan. Claro. Siempre utilizar palabras rebuscadas para que la gente no entienda lo que tú estás diciendo y al fin y al cabo todo el mundo se quede. Estilo Lionel en aquellos años, el 3.5 del Producto Interno Bruto, que la gente no entendía nada de esa Tres patines, vaina. señores, tres Sí. patines. Es- Habla de esa ahí hay forma, esa es la manipulación. gracia de porque esa comedia. ¿qué sabe la gente lo que es la caída súbita de frecuencia y tensión? O sea, entonces tú al pueblo no te le puedes dirigir en esos términos. Tú se lo diriges a los técnicos, pero no al pueblo en general. Lo que Amado, así es, lo que Amado establece sobre la explicación no oficial, Ujú. nosotros también la escuchamos, inclusive creo que la leímos, pero eso nos llama a nosotros que puede ser hasta más peligroso que un sabotaje. Y le explico el por qué. La negligencia, ¿de dónde surge la negligencia? La negligencia surge de la falta de experiencia. Simple como eso, que tú O la falta de responsabilidad O también. sea, el porque hay gente que a veces descuido, sabe lo que descuido, tiene que hacer y no puede lo ser el hace. descuido. puede ser el descuido. Entonces, ¿qué sucede? Hay sectores del Estado que sus técnicos deben estar permanentemente ahí. Y el sector eléctrico no es la excepción No, a al esto. contrario. Claro, es el más. Es el más. Entonces, si nosotros tenemos lo que establecía Amado, una negligencia con respecto a eso, hay que obligatoriamente que llamar a los técnicos. Obligatoriamente hay que hacer una investigación para ver qué fue verdaderamente lo que pasó ahí. Y que sea un sabotaje, que sea una negligencia, que sea una responsabilidad. Alguien tiene obligatoriamente que pagar 12 horas de apagón de un país que duró ese tiempo Bien. pasándola toda. Que- Yo le voy a preguntar algo a ustedes, a los tres. ¿Qué pasó? ¿Qué resultado generó ese apagón imprevisto? ¿A cuánta gente se le dañó la carne en la nevera? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos negocios tuvieron que cerrar porque sin energía no funcionan? ¿Cuánta gente se vio obligada? ¿Cuántos hospitales tuvieron emergencia de gente que agravó su situación de salud por Claro. ese apagón? ¿Se murió alguien producto de que el hospital no pudo darle el servicio a tiempo? Personas por atrapadas en Todo eso hay que ascensores. indagarlo. Si eso da un resultado, indudablemente que veremos la magnitud del daño que se le ha hecho a este país con ese apagón de 12 horas, que no es tan sencillo como la gente cree. Antes no era así. Antes no era así porque antes vivíamos en una sociedad semisalvaje. Semisalvaje porque aunque ya existían el gas y la estufa, todavía en las casas había una cocina con hornalla de madera, de leña. Sí, así es. O sea que Sí. si se te iba el gas, tú decías, bueno, déjame terminar esta habichuela aquí, cogía fuego y le metía 2 pedazos de tabla y ponía tu habichuela y la terminaba ahí, pero ya no. Este país se ha modernizado
y no podemos vivir sin energía. Y le digo la verdad, yo estoy relajando, pero óigame, hay gente que debe estar de psiquiatra porque el celular no le Sí, pero funcionó eso es y lo el de internet menos. se le cayó. Eso es lo de menos, de manera particular que usted no tenga un teléfono. Lo fuerte de esto, Amado, es lo que tú destacabas, los diferentes renglones y sectores que se vieron afectados sobre el aspecto económico de las empresas, de los negocios, que muchos debieron de cerrar en el día ya de ayer, temprano en la tarde, los inversores descargados. Algunos no tienen, porque se supone que aquí hay luz. La inversión en combustible, los que tienen planta. La UAS cerró a las 7 de la noche cuando yo iba a dar mi clase. No, que el director anunció, dijo, ¿verdad?, que había que apagar la planta porque tenía mucho tiempo funcionando. Y era preferible apagarla y no que se dañara. Entonces, en los centros hospitalarios, como decías, a nivel privado, los negocios, las empresas, en el día de ayer hubieron pérdidas millonarias en este país, pero sobre todo el tema de seguridad nacional. O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Será negligencia, ciertamente? ¿Será un sabotaje? ¿Fue intencional? O sea, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo podemos predecir porque no le interesa que lo sepamos. Eso no, por Pero supuesto, no lo vamos a saber nosotros, el común, el ciudadano. Ellos ya lo saben. Ellos Entonces, lo que se supone que esto no debe de ser repetitivo o que se convierta en algo común, tú tener este tipo de apagones. Y lo que destacaba Yeuri, que una vez lo tuvimos de 2 horas, de 5 horas, pero esto es incomparable con la cantidad de horas y sobre todo en el punto, yo establecía, en que se encuentra el gobierno, en que se encuentra el Ejecutivo, en que se encuentra esta nación desde el punto de vista partidario. Nosotros estamos llegando, aquí hay mucha gente que se está cansando, que se siente harta, no solo del tema energético, donde tú tienes una bendita factura que te la subieron más del 100%, donde tú no tienes garantía de nada, donde se te queman los equipos, donde tú no tienes un doliente con el tema energético. Esto es como la gota que nosotros necesitamos para reafirmar el mal que estamos teniendo con la energía en la República Dominicana. Entonces, agréguele las demás situaciones que estamos teniendo. ¿Quieres que es te que diga estamos una cosa, hartos. Carolina Rosa? Y yo te voy a decir una cosa, eso que tú dices me lleva a la reflexión siguiente. Esto no es un problema de hombre. Esto no es un problema de que hay que elegir a Juan, a Pedro, a fulano. Esto es un problema de la sociedad. Es la sociedad que debe aprender a decidir cuál será su futuro en 4 años, echando un voto por A o por B, porque aquí el voto se echa producto de la emoción, es emotivo. Es que ellos cambian. Es que ellos cambian, porque mira, Escúcheme, déjeme decirle esto antes de que ustedes opinen lo que van a decir. ¿Cómo se le puede ocurrir a una persona recibir la información siguiente? Cuando yo llegue al poder, ¿no? Cuando ganemos las elecciones, yo voy a resolver el problema de la educación en 2 años. Y eso lo dijo Abinader cuando era... ¿Y a qué ser humano con 2 dedos de frente, con 1,5 dedos de frente, se le ocurre pensar que eso se puede resolver en 2 años? Y votaron por él por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aprender que la mayoría de los políticos te venden un mundo ilusorio que no existe ni en su cabeza. Existe para convencerte, pero no con la idea de que se pueda realizar. Sí, pero mira qué pasa también. La sociedad no es culpable, en gran medida, de que una gente lleve una promesa y luego no la cumpla. Porque aquí la opción más viable y más potable que había en el año 2020, obviamente era Luis Abinader, porque ¿por quién más iba a votar? Por Leonel, que había sido presidente 12 años. O sea, obviamente que no. Entonces, la oportunidad que tuvo el pueblo de hacer un cambio era la idónea, era la ideal, que era Luis Abinader y el PRM, que no habían sido gobierno luego de la ruptura con el PRD. Entonces no podemos y se entiende que había una dirección política diferente, que no era por el PRD que se estaba votando. Exacto, entonces, pero ¿qué pasa? Que de ahí, cuando ellos llegan al poder y se enquistan, que cambian su conducta y que no cumplan es otra cosa. Sí, por eso entonces es que es importante cada 4 años. Una sociedad que pensara para echar un voto, porque yo no tengo por qué creerte de que tú me digas ahora, en este momento. Mira, en enero, el día de Reyes, el día 6, te voy a invitar a Samaná en mi Mercedes-Benz, que de aquí a allá yo me lo voy a ganar trabajando. Bueno, yo te voy a citar un ejemplo sencillo. sencillo. Óyeme,
Sería un golpe de suerte si pasa, pero tú no me puedes decir a mí que en cosa de 2 meses tú vas a tener dinero para comprarte un carro de lujo. No. Pues, trabajando. Ven acá, ¿y por qué no te lo ha comprado en 15 años que tiene además, trabajando? analicemos que en República Dominicana... La gente tiene que pensar. Claro. En República Dominicana, en 30 años, los actores políticos han sido los mismos. Los mismos. Entonces, tú no puedes... Y los partidos los mismos. Sí. Tú no puedes buscar prácticas distintas en las mismas personas. Si tú pones tus bienes en manos de una persona que te robó, tú puedes estar convencido que otra vez te va a robar. Sí, ¿Cómo fue práctica? Escúchame, Yeria, ¿cómo fue que dijiste? ¿Práctica qué? Se le fue por Está como 3 patines que dice una vaina y después dice, no, si yo vuelvo a decir eso. Pero miren, por ejemplo, aquí hubo importantes transformaciones que están ahí, que son palpables, que quizás no la prometieron. Yo no recuerdo a Danilo prometer aquí el tema del 911. No lo recuerdo que lo prometiera. Y nosotros tenemos 911 y prometió cosas que no la hizo. funcionan. Yo no recuerdo haberlo escuchado prometer el tema de las estancias infantiles. Bien. Y eso ha provocado una transformación importante. Señores. Igual que Lionel quizás con el metro. O sea, es eso que a veces cuando tú votas por una persona, y el mejor ejemplo para concluir, es aquí el alcalde de San Francisco de Macorís. Al alcalde Alex Díaz lo apoyé yo aquí públicamente y voté por él, pero yo no voté para que él esté ahora mismo violando la ley, colocando unos candados que son abiertamente ilegales. Entonces, eso es lo que pasa. No se votó para que él hiciera eso, porque la ley no se lo permite. Entonces, ese es el problema, que a veces cuando una gente llega al poder cambia, no en todo, pero en parte, y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Señores,